Queridos amigos, soy Monseñor Santiago Herrera y continuamos con el comentario y la lectura de la encíclica del Papa San Juan Pablo II, Labora in Exercens. Hoy nos vamos a detener en el punto 19, que trata del tema del salario y otras prestaciones sociales. Dice el Papa, San Juan Pablo, en este texto, que después de haber delineado el importante cometido que tiene el compromiso de dar un empleo a todos los trabajadores, ¿no? Porque esta es la idea, ¿no es cierto?, de la encíclica, es decir, el lograr que las personas se puedan realizar por el trabajo, con vistas a garantizar el respeto de los derechos inalienables del hombre en relación con su trabajo, conviene referirnos más concretamente a estos derechos, los cuales en definitiva surgen de la relación entre el trabajador y el empresario directo, ¿no? Acuérdense de este concepto que había delineado en los puntos anteriores, el de empresario directo e indirecto. El trabajador, desde un punto de vista, puede ser comprendido también, al menos en cuanto sindicato, en cuanto perteneciente a otro tipo de asociaciones, como empresario indirecto, ¿no es cierto? No estaría mal entenderlo así, porque de hecho también influye con sus acciones en el resultado final de la empresa. Todo cuanto se ha dicho anteriormente sobre el tema del empresario indirecto tiene como finalidad señalar con mayor precisión estas relaciones mediante la expresión de los múltiples condicionamientos en que indirectamente se configuran. No obstante, esta consideración no tiene un significado puramente descriptivo. No es un tratado breve de economía, lo que intenta hacer San Juan Pablo, o de política. Se trata de poner en evidencia el aspecto deontológico, es decir, de la moral del trabajo, y moral, ¿no es cierto?, de esta cuestión. El problema clave de la ética social es el de la justa remuneración por el trabajo realizado. No existe en el contexto actual otro modo mejor para cumplir la justicia de las relaciones trabajador-empresario que el constituido precisamente por la remuneración del trabajo. Independientemente del hecho de que este trabajo se lleve a efecto dentro del sistema de propiedad privada de los medios de producción o de un sistema en que la propiedad haya sufrido una especie de socialización, la relación entre el empresario, principalmente directo, y el trabajador se resuelven en base al salario, es decir, mediante la justa remuneración del trabajo realizado. Hay que subrayar, sigue diciendo el Papa, también que la justicia de un sistema socioeconómico, y en todo caso su justo funcionamiento, merecen en definitiva ser valorados según el modo como se remunera justamente el trabajo humano dentro del sistema. A este respecto, volvemos de nuevo al primer principio de todo el ordenamiento ético-social, el principio del uso común de los bienes. En todo sistema que no tenga en cuenta las relaciones fundamentales existentes entre el capital y el trabajo, el salario, es decir, la remuneración del trabajo, sigue siendo una vía concreta a través de la cual la gran mayoría de los hombres pueden acceder a los bienes que están destinados al uso común. Tanto los bienes de la naturaleza como los que son fruto de la producción. Los unos y los otros se hacen accesibles al hombre del trabajo gracias al salario que recibe como remuneración por su trabajo. De aquí que precisamente el salario justo se convierta, en todo caso, en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y de todos modos de su justo funcionamiento. No es esta la única verificación, pero es particularmente importante y es, en cierto sentido, una verificación clave, sigue diciendo el Papa. Y continúa más adelante, tal verificación, la del salario, afecta sobre todo a la familia. Una justa remuneración por el trabajo de la persona adulta que tiene responsabilidades de familia es la que sea suficiente para fundar y mantener dignamente a una familia y asegurar su futuro. Tal remuneración puede hacerse bien, sea mediante el llamado salario familiar, es decir, un salario único dado al cabeza de familia,
bien sea, perdón, por su trabajo y que sea suficiente para las necesidades de la familia sin necesidad de hacer asumir al esposo un trabajo retribuido fuera de casa. Por supuesto que este concepto, ¿no es cierto? Hoy en día que se discuten otro tipo de cosas nos puede parecer raro. Sin embargo, es verdad que eh, habría que repensar un montón de cosas y sobre todo el rol del varón en el, no tanto de la mujer que está menos discutido, o sí, ¿no es cierto?, dentro de en los procesos educativos y de corresponsabilidad en la educación de los hijos. Más bien, si uno mira la sociedad actual, uno ve que los varones han sido continuamente excluidos de ese proceso. No desde ahora, desde hace mucho tiempo y que cada vez más eso ocurre con más fuerza. De modo que la mayoría de las familias, por lo menos en nuestro ámbito, son monoparentales muchas veces y más bien de mujeres, que no deja de ser un problema, es decir, un tema de que hay que replantearse, de qué es lo que no está funcionando adecuadamente. Bien sea mediante otras medidas sociales como subsidios familiares o ayudas a la madre que se dedica exclusivamente a la familia. Ayudas que deben corresponder a las necesidades efectivas, es decir, al número de personas a su cargo durante todo el tiempo en que no estén en condiciones de asumirse dignamente la responsabilidad de la propia vida. Ciertamente, ¿no es cierto?, la niñez, sobre todo la niñez desprotegida, tiene que ser tutelada. La experiencia confirma que hay que esforzarse por la regularización social de las funciones maternas, de la fatiga unida a ella y de la necesidad que tienen los hijos de cuidado, de amor y de afecto para poderse desarrollar como personas responsables, moral y religiosamente maduras y psicológicamente equilibradas. Será un honor para la sociedad hacer posible a la madre sin obstaculizar su libertad, sin discriminación psicológica o práctica, sin dejarle en inferioridad ante sus compañeras. Dedicarse al cuidado y a la educación de los hijos según las necesidades diferenciadas de la edad. El abandono obligado de tales tareas por una ganancia retribuida fuera de casa es incorrecto desde el punto de vista del bien de la sociedad y de la familia cuando contradice o hace difícil tales cometidos primarios de la misión materna. Interesante la defensa justamente del rol femenino, ¿no es cierto?, de la madre, sobre todo en los primeros meses y el primer tiempo, ¿no es cierto?, de la configuración del niño y de su configuración inmuno psicológica, ¿no es cierto?, porque justamente el apego con la madre es una de las cosas fundamentales, ¿no es cierto?, en el desarrollo del niño y del futuro hombre, ¿no es cierto? En este contexto se debe subrayar que, del modo general, hay que organizar y adaptar todo el proceso laboral de manera que sean respetadas las exigencias de la persona y sus formas de vida, sobre todo en su vida doméstica, teniendo en cuenta la edad y el sexo de cada uno. Es un hecho que en muchas sociedades las mujeres trabajan en casi todos los sectores de la vida, pero es conveniente que ellas puedan desarrollar plenamente sus funciones según la propia índole, sin discriminaciones y sin exclusión de los empleos para los que están capacitadas, pero sin al mismo tiempo perjudicar sus aspiraciones familiares y el papel específico que les compete para contribuir al bien de la sociedad junto con el hombre. La verdadera promoción de la mujer exige que el trabajo se estructure de manera que no deba pagar su promoción por el abandono del carácter específico propio y en prejuicio de la familia en la que como madre tiene un papel insustituible. Además del salario, aquí entran en juego algunas otras prestaciones sociales, termina diciendo el Papa, que tienen por finalidad la de asegurar la vida y la salud de los trabajadores y de su familia. Los gastos relativos a la necesidad de cuidar la salud, especialmente en caso de accidentes de trabajo,
exigen que el trabajador tenga fácil acceso a la asistencia sanitaria, y esto, en cuanto sea posible, a bajo costo, incluso gratuitamente. Otro sector relativo a las prestaciones es el vínculo del derecho al descanso. Se trata ante todo de regular el descanso semanal, que comprenda al menos el domingo y además un reposo más largo, es decir, de largas vacaciones, una vez al año, eventualmente varias veces en periodos más breves. En fin, se trata del derecho a la pensión, al seguro de vejez y en caso de accidentes relacionados con las prestaciones laborales. En el ámbito de los derechos principales se desarrolla todo un sistema de derechos particulares que, junto con la remuneración por el trabajo, deciden el correcto planteamiento de las relaciones entre el trabajador y el empresario. Entre estos derechos hay que tener siempre presente el derecho a ambientes de trabajo y a procesos productivos que no comporten perjuicio a la salud física de los trabajadores y no dañen su integridad moral. Después de 156 días de cuarentena, llevamos ese tiempo, justamente hoy lo calculé, creo. Yo a veces pienso, ¿no? Si justamente habiendo, creo que 15 millones de desocupados en la Argentina, no habría que repensar justamente de un modo profundo el tema de la distribución del trabajo. Por supuesto que eso significaría ir propendiendo, ¿no es cierto?, hacia una formación y una inclusión de un montón de personas que, por ejemplo, deberían hacer determinadas actividades para las cuales quizás no están preparadas, como por ejemplo la educación. Y pensar justamente en ese mismo contexto jornadas laborales más cortas. Si es verdad que vamos avanzando hacia este modo, ¿no es cierto?, de virtual, de dar clases, etc., las familias podrían tomar, hablando del tema de vacaciones, por ejemplo, ¿no?, vacaciones rotativas, y podrían faltar rotativamente, ¿no es cierto?, los alumnos, o tener la posibilidad de hacer determinadas acciones de modo virtual y trasladarse, ¿no es cierto?, a lugares de vacaciones o otros lugares para donde se permitiera descansar y justamente se invirtiera, ¿no es cierto?, en tiempo para el descanso, se ampliara justamente el tiempo de descanso. Fíjense, ¿no es cierto?, por lo menos en nuestro país, es decir, hace 4 meses o 5 que no trabajamos a full y la economía no ha caído del todo, digamos, se ha producido un problema, pero digamos, no nos vamos a quedar sin comer. Es decir, hay algo que tiene que ir cambiando, porque el proceso de industrialización ha hecho menos necesaria la mano de obra física, ¿no es cierto? Se puede trabajar desde lejos, se pueden aprovechar los tiempos de otra manera. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden repensar. Se pueden prestar los servicios de modo más gratuito también. Pero eso significa justamente que los que tienen que gestionar ese tipo de cosas no pueden ser personas que no están preparados para hacerlo. Por ejemplo, todos los servicios sociales, los servicios de salud, etc. Y hay que invertir en esos puntos. Hacer un médico, hacer un terapista, cuesta mucho tiempo, mucho esfuerzo para el que tiene que estudiar, ¿no es cierto? Y fíjense que esto se ha notado en estos días, como ese tipo de trabajos no son adecuadamente remunerados respecto del esfuerzo psicológico y físico que hay que hacer para recibirse de médico o recibirse de alguna profesión vinculada con la salud. Porque de hecho un problema que había en no pocas provincias era la incapacidad de armar las terapias intensivas, pero no por falta de respiradores o esas cosas que se pueden comprar en última instancia,
sino porque no había médicos o no había enfermeros. Y eso no se nos puede hacer de un día para el otro. Hay que invertir mucho y promover ese tipo de cosas. Bien, siempre va a ser difícil saber cuál es el salario justo, como saber cuál puede ser el precio justo de una cosa. Sobre todo, ¿no es cierto?, para nosotros que tenemos desde hace años el problema endémico de la inflación que no nos permite saber cuál es el valor de las cosas. Tenemos que trabajar, evidentemente, en un montón de temas, el tema del empleo, de la mujer, del salario justo, de la justa remuneración entre los distintos grupos de personas. Fíjense que prácticamente hay grupos totales, ¿no es cierto?, que están continuamente subsidiados. ¿Por qué no podríamos cambiar eso? Y hacer que esas personas queden subsidiadas, o todos seamos subsidiados de alguna manera, y los que trabajan por encima de eso recibamos justamente una remuneración justa de acuerdo al esfuerzo que realizamos, protegiendo siempre a los más ancianos, a los niños, a los que tienen dificultades y que deben ser asistidos. Quizás habría que ir pensando las cosas por ese lado. Muy bien, continuamos mañana con una nueva parte de este hermoso documento.